Hola, bienvenidos desde la Iglesia Evangélica Bautista La Luz en Málaga, España. Os damos la bienvenida a todos a un culto de oración, un tiempo para hablar con Dios, para reflexionar en la palabra, para invitaros también para que personalmente pues tengáis vuestro tiempo con el Señor. Queremos hacerlo como iglesia, pero también es importante que cada uno, desde la situación en la que se encuentra, nos encontramos, podamos abrirnos delante de Dios y expresar lo que está en nosotros. Cabe una pregunta: ¿crees en Dios? Esa va a ser la reflexión de esta tarde, de este tiempo, porque la mayoría de las personas, sobre todo si se consideran cristianas, van a decir que sí. Pero creer es andar en fe. Y los demonios dicen que creen en Dios y tiemblan. ¿Cómo es tu fe? Vamos a comenzar teniendo un tiempo de gratitud a Dios. Hemos podido, por medio de la fe, aceptar el regalo más grande que uno puede recibir. Y es una vida que es abundante, que es eterna, que es real, que es para la cual Dios nos ha creado. Y todo ello, cuando esa fe está puesta en Dios, en Cristo, que se entregó por nosotros para que eso fuese posible. Y eso es un motivo importante de gratitud. Gracias, Señor, por la salvación, gracias por la vida que nos has dado, porque cuando eso lo tenemos en mente, el resto de las cosas son enfocadas de una manera distinta. Demos gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotros. El que nos ha dado lo más importante también está pendiente de los detalles de nuestra vida, que a veces nos pueden parecer minúsculos, pequeños, pero en realidad para Dios es importante si para nosotros lo es. Así que vamos a tener un tiempo de oración, pidiendo que el Señor nos guíe en la reflexión de la palabra, en abrir también nuestras mentes para escucharle a Él, para saber qué es lo que quiere de nosotros, pero vamos a hacerlo con un tiempo de gratitud. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una vida que es eterna. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque aún no mereciendo nada de lo tanto bueno que tú nos das, tú nos lo sigues ofreciendo, nos sigues cuidando y nos ayudas a seguir adelante en medio de tantas cosas adversas con las cuales nos encontramos en el camino. Gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, tú estás en medio de tu iglesia y tú sigues en el control de todo. Y por eso, Señor, nuestra gratitud se dirige a ti con un grado pleno de confianza. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables. Gracias, gracias porque siempre estás con tus hijos. Y nosotros queremos ser conscientes de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos también daros la bienvenida a todos los que estáis lejos. Antes lo damos de una forma general en nombre de la Iglesia, pero hay personas que echamos de menos, que estáis pues distantes en el espacio, no en el espíritu, no en el cariño. Y bueno, que sepáis que pensamos también vosotros, como Ana María Wanderley, que sigue en Brasil, su hijo Pablo, su esposa Verona, en Suiza. Nos acordamos y os echamos de menos también en este tiempo que es un tiempo complicado. Asimismo, echamos de menos a otras personas que no se pueden reunir con nosotros. Pero sentiros todos bienvenidos. Esperamos que podáis estar ahí al otro lado, que podáis compartir también cómo estáis, cómo os sentís, que nos mandéis un mensaje, que podáis poner algo también en el canal donde aparece este vídeo que estáis viendo, para que podamos también compartir saludos de vuestra parte a los hermanos. Incluso aquellos que no os conocemos, si queréis compartir algo, un motivo de oración, unas palabras, un saludo, pues encantado de recibirlo y compartirlo también en este tiempo. Antes de seguir pues explicando algunos motivos de oración, vamos a alabar al Señor. Hay una alabanza que es nueva, y me gustaría que
que pudiéramos, si no la sabéis para cantar, por lo menos ver la letra y en la música y la forma tan inspiradora que se canta, podernos unir para recordar esa fe de la que vamos a estar hablando, esa fe que ha de ser de corazón. Esta alabanza lleva en el margen inferior las letras que corresponden a los acordes para que los músicos, si quieren también interpretarla, aprenderla, compartirla, que lo puedan hacer. Así que tanto los acordes de piano como de guitarra están también en la parte inferior. Vamos a alabar al Señor pensando en la importancia que tiene la fe. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria.
tenemos que confiar en el Señor. En el Señor siempre vamos a tener esa respuesta, Él no falla y Él nos oye. Tenemos que escucharle, tenemos que tener convicciones y estar firmes en Él. En ese aspecto también queremos poner delante de Él pues, motivos de oración. Hay hermanos en nuestra congregación, como seguramente en las iglesias donde vosotros también os congregáis. Y es bueno que estemos orando unos por otros en esta situación también de fragilidad cuando alguien enferma especialmente. Me gustaría que pudiésemos orar, en este caso también por personas que nosotros conocemos en nuestra iglesia como hermanos en Cristo y miembros de la iglesia o que se congregan con nosotros. Y hay hermanos que son mayores, que están delicados y queremos seguir orando y estar pendientes de ellos. Oremos por nuestra hermana Mari Carmen Cañestro, que la conocemos como Tita Mari, que sigue también con dificultades de salud y su edad, pues claro, no ayuda demasiado porque siempre hace que sea todo más complicado. Y también vamos a seguir orando por Anita Solís, que está luchando con su cáncer, con la quimioterapia, por su esposo, Ramón, que también está con todo ello. En fin, son enfermedades que cansan, desgastan y es importante que estemos orando al respecto. También el padre de Emi, Cornel, dentro de poco va a empezar con el tratamiento de radioterapia por otro tipo de cáncer y vamos a estar, como digo, pendientes. Hay hermanos que siguen teniendo pues, una operación en espera y lo debemos de tener en mente, lo tenéis en el boletín. Nuestra hermana Jelly va a ser operada, pero al final le han pospuesto la operación, la llamaron, se lo comunicaron y aún no tiene fecha, así que bueno, pero vamos a estar pendientes y vamos a estar orando por todo ello. Me gustaría que también pudiésemos orar por la situación que no solamente de la pandemia que se está dando en muchas partes del mundo y que nos está afectando de diferentes maneras en la economía, en la salud, sino que también, además de eso, estemos orando por los lugares donde en estos momentos las tormentas, los tifones están haciendo mucho daño. Y en este tiempo en Centroamérica está ocurriendo pues, de una forma desmedida. Hace poco hubo unos tifones bastante fuertes y ahora pues llueve sobre mojado porque vuelve de nuevo a azotar estas tierras de Centroamérica y sería bueno que siguiéramos, como decía, orando para que Dios ayude y Dios use a las personas, nos use a nosotros también, a las personas que están allí, a los hijos de Dios que están allí, para seguir compartiendo consuelo y esperanza en el Señor, pero también a nosotros para llegar de alguna forma y estar cerca de los necesitados. Oremos para que Dios cuide a tantas personas que pueden estar sufriendo a consecuencia de todo esto. Y pensando en los enfermos también hay una familia que hace poco no ha podido estar congregándose debido también a que se encuentran mal de salud, con complicaciones también con el COVID y todo esto, como es la familia de Juan Carlos, su esposa, su hijo, que tienen que estar un tiempo también en casa y bueno, esperemos que pronto pasen esos días y puedan estar con nosotros. El último domingo de este mes tenemos una asamblea de iglesia para presentar el proyecto para el 2021. Diferentes cargos, nombramiento de nuevos diáconos, en fin, sería bueno que estemos orando, que estemos pendientes. Ya se mandó todo, lo tenéis, si a alguien no le hubiese llegado, que nos diga para que se lo hagamos llegar. El último domingo de este mes, es decir, el 29 a las 12. Y también sería bueno que orásemos porque este sábado vamos a tener una asamblea de la UEB, de la Unión Evangélica Bautista de España. Será por la tarde y a las 5 de la tarde y tenemos que tratar un tema que tiene que ver con un proyecto de edificar un colegio
en un terreno de nuestra facultad de teología. Y tenemos que tratar los temas, los delegados ya están estudiando los documentos y sería bueno que también orásemos para que Dios guíe tanto esta asamblea como también a nuestros delegados para poder aportar aquello que pueda ser lo adecuado. Pues vamos a estar orando por ello. Seguramente que hay otras cuestiones, como decía antes, que traen preocupación, que traen pues inquietud y es un momento para ponerlo todo delante de nuestro Dios. Vamos a orar de nuevo y orar en casa y seguir orando para que Dios nos use en este tiempo complicado, sabiendo que Dios es poderoso para en medio de la complejidad dar la salida y las directrices adecuadas. Señor, de nuevo nos dirigimos a ti y pedimos dirección. Dirección en medio no solamente de una pandemia vírica, sino en medio de una pandemia donde hay pecado, donde hay situaciones muy complicadas. Y Señor, sabemos que tú has venido para estar con nosotros, para ayudarnos, para bendecirnos. Nos has creado para estar en ti. En ti está el orden. En ti tienen sentido todas las cosas. Y sabemos que todo lo que está mal es porque ha degenerado de estar desarrollándose todo fuera de lo que es tu voluntad. Y queremos confiar en ti, Señor, y poner todo lo que hemos dicho, tanto a las personas enfermas, las que están delicadas, como las situaciones diversas que se están afrontando en este tiempo, asamblea de iglesia, de la UEB y otras muchas cuestiones en las que se está trabajando. Señor, que tú obres. Pedimos por el trabajo de obra social que se ha realizado también hoy, para que bendigas a tantas personas que tienen necesidad de ti y que nos ayudes a nosotros también a ser instrumentos que bendigan en tus manos, bendiciendo tú a través de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y pedimos también y ponemos delante de ti todo el trabajo de Operación Niño de la Navidad, que también es otra oportunidad de bendición que tú nos das. Que nos ayudes para que el trabajo se pueda hacer bien y se pueda llegar a niños que en su necesidad puedan también recibir esta ayuda. Úsanos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os recuerdo que este próximo domingo es el último para recoger las cajitas de Operación Niño de la Navidad, ya que los días 25 y 26 son los días que están en calendario para que esas cajas lleguen a su destino y luego puedan ser pues ya procesadas para llegar a los lugares que están ya determinados. Pero este domingo para recogerlas sería el último, así que acordaros para traerlas. Me gustaría que pudiéramos leer los versículos del Salmo 116 para comentar al menos algunos puntos que tienen que ver con la importancia de vivir como creyentes, que es lo que la palabra de Dios nos muestra como algo que es fundamental en nuestras vidas, ya que somos hijos de Dios y tenemos que vivir confiando en nuestro Dios. Dice así este Salmo 116: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hablado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies
de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé. Me gustaría leer hasta aquí, dejando este último versículo destacado de una forma especial. ¿Crees en Dios? Bueno, la respuesta puede ser muy diferente o matizada. Por lo menos la respuesta como diferente opción que se puede utilizar según lo que la Biblia enseña. Ese versículo 10 que he dicho que vamos a destacar del Salmo, dice, creí, por lo tanto, hablé. Y es que cuando creemos, tenemos que proyectar una confesión. Tenemos que, de alguna forma, manifestar y constatar qué es lo que creemos y cómo creemos. Creí, por lo tanto, hablé. La fe, ya en el Antiguo Testamento, era una realidad. Una realidad que de alguna forma se intensifica o se magnifica en el Nuevo Testamento con lo que Jesús hace en medio de nosotros. Y es fundamental. La fe en la palabra de Dios es básica. Si no tenemos fe, no podemos vivir lo que Dios nos ofrece. Por eso el salmista dice esto: creí, por lo cual hablé. Y es interesante que en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, él cita este texto que está en este Salmo 116. Dice así Pablo cuando escribe a los Corintios: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mirad, la fe tiene que movernos. Cuando uno cree, uno anda en fe. Tú no puedes decir que crees y no andar en fe. Creemos, por lo cual hablamos, por lo cual confesamos, por lo cual vivimos de una forma determinada. El apóstol Pablo lo explicaba de esta forma, basándose en este salmo, y lo presentaba así: igual que se dijo, creí, y por lo tanto hablé, nosotros también creemos, y por lo tanto también tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Hablar de que en Cristo tenemos una vida que es real, que Jesús murió por nuestros pecados en nuestro lugar, pero también creemos que resucitó, que en Él tenemos una nueva vida, que en Él también nosotros somos resucitados de la muerte para vivir en la eternidad, que no habrá nada que nos pueda separar de Él. Y esto es algo que el apóstol Pablo quiere dejar de una forma muy constatada en lo que tiene que ver con la vida del cristiano. Creer y no andar en fe es algo que no corresponde a lo que la palabra de Dios enseña, que es un hijo de Dios. Mirad, si creemos, tenemos que ser movidos a andar por fe. Si tú tienes sed, como muchas veces pongo yo como ejemplo, si tú tienes sed y sabes que en una habitación cercana tienes agua fresca que te va a saciar, si tú crees que en esa habitación tienes agua fresca que te va a saciar, te vas a mover por fe, aunque tú no veas ese agua, porque tú crees que está ahí ese agua y tú tienes sed. Pero si tú dices que crees que el agua existe, que el agua está allí, y tienes sed y tienes necesidad y no vas a beberla, en realidad tu creencia es nula, porque no estás siendo movido a saciarte en aquello que dices que crees. Muchas veces decimos que creemos en algo determinado y la verdad es que con ello estamos anunciando también cómo respondemos a eso que decimos que creemos. El apóstol Santiago decía en la carta que él escribe que la fe sin obras
es muerta. La fe sin obras es muerta. Es decir, que si decimos que creemos, tenemos que actuar conforme a esa fe. Hay creyentes que no tienen fe. Es una contradicción, ¿verdad? Hay creyentes que no tienen fe. ¿Cómo es posible? Pues es una incoherencia. No es algo real. No se puede ser creyente y no tener fe. Creyente o creer menos fe igual a 0. 1 menos 1 es 0. Fe menos fe es nada. Cuando tú dices que eres creyente y no te mueves por fe, pues es que tu creencia es inexistente, es que no es real. Por eso, Santiago, cuando escuchaba hablar a muchas personas de su creencia, decía, pues, la fe sin obras es muerta. Por eso hemos de plantearnos cómo es nuestra manera de creer. Mirad, la fe o la creencia forma parte de todo el mundo. Todas las personas somos creyentes. Es decir, todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Es decir, podemos tener fe en muchas cosas por las circunstancias que nosotros hayamos asumido. Uno puede tener fe en una religión y hace prácticas que tienen que ver con una religión y es movido por esa religión. Pero eso es una cosa diferente a lo que es creer en Dios. Hay personas que creen en la ciencia simplemente y se mueven porque tienen fe en que vayan bien las cosas. Cuando tú te subes en un ascensor es porque crees que está bien hecho y va a aguantar tu peso y te va a llevar al piso que tú crees que puedes llegar. Y eso te mueve a tener fe, a subirte al ascensor, a dar al botón y dejar que te eleve. Podemos poner muchos ejemplos. Cuando coges un coche, tú crees que te puedes llevar a tu destino sin ningún problema. Tomas una curva, a lo mejor en la que no tienes visibilidad, creyendo que por tu carril nadie va a venir de frente y no vas a tener ningún problema. Y por eso vas. Si no creyeras eso, no te subirías en un coche. Podemos poner miles de ejemplos de cómo las personas tienen fe y se mueven en base a esa fe. Pero el problema es con respecto a Dios. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Te mueves según lo que tú crees? ¿Dices que tú crees en Dios? Cuando hablamos de cómo es Él, lo grande que es todopoderoso, porque hay muchas formas de creer en Dios. La Biblia también nos recuerda, y en este caso es la epístola de Santiago, que los demonios también creen en Dios y tiemblan, y tiemblan. Es decir, no es suficiente que tú digas que crees en Dios y luego no hay ese andar en fe para obedecer, para hacer lo que Dios quiere, para poderte saciar como aquel que va a beber ese agua porque tiene necesidad. Es mediante la fe que recibimos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y si bien Dios no falla en su parte de darnos todo lo mejor, nos deja la opción de creerle o no creerle, de extender las manos para recibir lo que Él nos da y andar por fe, o andar a nuestra manera, haciéndonos de Dios una especie de religión o de imagen propia, un Dios a nuestra manera, que no responde a lo que es una fe en un Dios soberano, en un Dios creador, en el Dios que es el Todopoderoso, nuestro Salvador. La Escritura nos habla de ello, porque por gracia sois salvos, pero es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efectivamente, cuando Pablo se dirigía a la iglesia de Éfeso,
en este capítulo 2, en los versículos 8 al 10, nos habla de la importancia de la fe para vivir lo que Dios nos da. Y las obras tienen su sitio. Las obras son una evidencia de esa fe, de esa creencia, para que andemos en buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Es cuando realmente nos ponemos en Dios, cuando creemos y andamos en fe, que las buenas obras surgen, porque Dios nos salva por gracia, sin que lo merezcamos. Es interesante que veamos cómo incluso en este Salmo 116 se nos presenta prácticamente una confesión de fe de alguien que dice creer, pero que es movido a andar por fe. Se habla de nada más que en los primeros versículos de un Dios que nos quiere, que nos escucha y que nos responde, que nos escucha atentamente. Y cuando yo creo en un Dios que me escucha atentamente, ¿sabes qué hago? Hablar con Él. Porque sé que no solamente me va a escuchar, sino que me ama. Y su escucha es para ayudarme y hacer aquello que es bueno. Pero hay muchas personas que dicen creer en un Dios que escucha, que oye, pero no ora, no habla con Él. Evidentemente, esa también sería una fe muerta en ese aspecto de lo que significa confiar en un Dios que nos escucha y que nos escucha atentamente. En el versículo 5 también seguiría el salmista comentando una serie de cosas que nos tienen que mover. Presenta un Dios que es bueno y que es misericordioso. Y cuando presenta a ese Dios que es bueno y es misericordioso, Él habla de la importancia de acercarse a Él. Y dice que lo hace de esa forma genuina por su misericordia. Es decir, cuando creemos que Dios es bueno y es misericordioso, podemos pensar que no importa quién sea yo, lo que me haya ocurrido, lo que haya hecho, porque no es en base a mis méritos, no es en base a mis obras, sino que Dios es bueno y es misericordioso para hacer aquello que yo necesito ahora. Cuando nos encontramos mal, cuando hay una situación que es complicada y resulta que yo he metido la pata, que he fallado, que lo he hecho mal, que incluso he pecado, quizás tú puedes llegar a la conclusión de no puedo hacer nada. Pero cuando creemos en un Dios que es bueno y es misericordioso, eso también nos lleva a andar por fe y poder pedir perdón y poder buscar a un Dios que nos abraza y nos ayuda. Dice el salmista en los versículos 6 y 7 que Dios además es un Dios que obra con benignidad. Y cuando esto es así y confiamos en Él sabiendo que Él va a hacer lo mejor en medio de tantas cosas que están mal, vamos a tener reposo, vamos a tener paz. Es como cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos empezaron a ponerse nerviosos frente a una fuerte tormenta. Y despertaron al maestro: Maestro, despierta que nos hundimos. Y Jesús dijo: yo estoy con vosotros. Cuando Jesús está en la barca, podemos estar tranquilos. Él no se queda dormido en medio de la tempestad. Él sabe lo que está ocurriendo. Tenemos que confiar en Él si decimos que creemos en un Dios que es bueno, que es benigno, que hace todo con el propósito de bendecirnos. Tenemos que descansar en Él obedeciéndole. Así nos dice versículos 6 y 7. Si creo en un Dios que es benigno, tengo que andar en esa paz y en esa confianza que va a venir de tener esa convicción. Incluso, termino con esta parte, cuando se nos plantea algo que quizás puede ser lo peor que se puede asumir, como dicen todas las personas, ¿no? Mucha gente dice: todo se puede arreglar en el mundo menos la muerte. Bueno, la muerte también se arregla en Cristo. También. Porque dice el Salmo precisamente esto, que Dios
está cerca de aquellos que sufren una amenaza de muerte y que los libera. Cuando sufrimos crisis tan elevadas como lo que tiene que ver con la misma muerte, en el Señor hay también poder. Podemos confiar en Él. Confiar que quien está en las manos de Dios, porque cree en Él, y por lo tanto se mueve en fe, también al afrontar ese tiempo, esa etapa de la vida que todos pasaremos de una manera u otra, hemos de hacerlo con ese sentido de quién es que nos libra incluso de la muerte. El salmista dice, al hilo de esto, y diciendo que cómo pues, Dios obra en todo ello, dice que tomaría la copa de salvación. Y mirad, para ser salvos, no solamente de la muerte, sino de tantas situaciones que no ayudan para nada, para ser salvos de una vida que no corresponde a lo que Dios quiere para nosotros, hemos de tomar la copa de salvación, que dice el versículo 13 de este salmo. Y esa copa de salvación es Cristo. Es Cristo. Y beber esa copa de salvación significa creer y ser movidos a andar por fe. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que es en Cristo Jesús. Creer es andar en fe. Y si tú dices ser creyente, tienes que moverte en fe. Como dice el Salmo, dando un sacrificio de alabanza. Nuestro sacrificio no es un esfuerzo para ganarnos el cielo o el favor de Dios. Nuestro sacrificio es una vida que responde a quien nos amó primero, que es Dios. Y responde en amor, en deseos de hacer todo aquello, a pesar de la oposición y a pesar de los problemas, todo aquello que Dios quiere. Porque sabemos que eso no solamente va a ser bueno para nosotros, porque andar por fe y vivir de esa manera, haciendo ese sacrificio de alabanza, va a ser también de ayuda para otras muchas personas que no conocen lo que significa creer en Dios y poder experimentar lo que es una vida de fe. No podemos comprar el favor de Dios, pero Cristo Jesús lo compró para nosotros en la cruz, derramando su sangre al precio más alto. La salvación costó mucho, no fue gratuita, pero es un don y es un regalo que Dios nos da en Cristo. Solamente podemos recibirlo por fe. ¿Estás dispuesto a andar por fe? ¿Crees en Dios? Anda por fe. Andemos juntos por fe. Como Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, si creemos en Dios, no andemos a nuestra manera. Vamos a andar conforme a lo que Dios quiere en este tiempo, porque Él quiere también usarnos para que muchas personas puedan ver que Él es real. Vamos a terminar con una alabanza y me gustaría deciros que este próximo domingo a las 12 vamos a estar juntos alabando, adorando a Dios, moviéndonos por fe a pesar de las dificultades, porque creemos en un Dios que es soberano y que está con nosotros. Este domingo tendremos este día especial para recoger la cajita de Operación Niño de la Navidad, pero vamos a tener un culto un tanto especial, centrado en lo que tiene que ver con los niños. Y la UMBE, la Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de nuestra iglesia, también va a tener una actividad en torno a esto, a lo que tiene que ver con el Día del Niño, lo estamos llamando. Y nos gustaría que todos los padres pudierais traer a vuestros niños también en este domingo como algo especial, ya que vamos a centrarnos en lo que también es importante para ellos, para dar culto así a nuestro Dios. Oramos y pedimos que Dios bendiga todo esto, que nos ayude realmente a andar por fe, porque creemos en Él y no queremos que nuestra creencia sea algo inexistente. Queremos ser sinceros y coherentes
en nuestra forma de vivir. Señor, pedimos que tú nos des esa coherencia. Sabemos que hay muchos caminos que nos desvían de lo que muchas veces manifestamos como nuestra fe. Pero la fe tiene obras consecuentes, decisiones. Significa andar por donde tú quieres que andemos, no andar por donde nosotros hemos estado andando toda la vida o por donde nosotros queramos andar ahora. No es seguir una religión, no es seguir las pautas de unos o de otros, es seguir a Cristo. Y Señor, hemos empeñado nuestra vida en tus manos, porque te amamos, porque hemos experimentado en Cristo, en la cruz, en el sacrificio, en tu obra, hemos experimentado primero ese amor tuyo. Ponemos delante de ti todo lo que hemos estado mencionando, personas que tienen necesidad, tantas situaciones complicadas, pero al mismo tiempo, Señor, pedimos que nos ayudes para aprovechar estos tiempos, para presentar ese mensaje de esperanza, de fe en Cristo, de salvación. Y Señor, que este domingo también sea un domingo en el que tú te puedas mover y puedas tocar vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos empezado con una alabanza que hablaba de fe en el corazón y vamos a terminar con otra que nos habla de sublime gracia o gracia sublime es. Gracia sublime es. Dios os bendiga. Terminamos alabando a Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en